Invitamos a nuestro hermano pastor para que nos comparta con nosotros la enseñanza bíblica. Amén. Gracias, hermano. Que el Señor les continúe bendiciendo. Damos gracias al Señor poder estar en esta hermosa mañana. El día de ayer hubo una actividad muy hermosa con la femenil y agradecidos con el Señor también por el trabajo que nuestras hermanas pues están haciendo. Ayer se celebraron, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? El Día de las Madres. Estuvo la hermana Alicia Chacón, pues que siempre es una gran bendición tenerle con nosotros, y damos gracias también por esto. El día de ayer también en la noche estuve en una campaña evangelística en una iglesia en San José. Fue viernes, sábado y hoy domingo, con 3 pastores diferentes. Tuvieron una idea bastante... gracias, hermanita, yo ahí había traído la mía, pero gracias. Una idea bastante, digo yo, innovadora, porque invitaron a pastores que habían pastoreado la iglesia. Entonces, el viernes estuvo uno, yo estuve ayer y hoy va a estar otro. Entonces, pues damos gracias al Señor por eso. También siempre ver a los hermanos que siguen adelante en la obra del Señor, pues eso también es muy bueno. Muy bien, hermanitos, estamos con el tema de la Cena del Señor. Estamos hablando un poco desde la palabra del Señor, y ahora leíamos cómo Pablo dice que él como arquitecto, como perito, ha puesto esa base, y es lo que estamos nosotros estudiando. Esa base es lo que estamos nosotros estudiando. ¿Por qué? Porque lamentablemente la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía muchísimas dificultades, era una iglesia muy indisciplinada. Yo digo y he escuchado terminologías como estas, ¿verdad? Que si existiera la iglesia de Corinto y nosotros estuviéramos en compañerismo con esta iglesia, probablemente pediríamos ya no estar en compañerismo con esa iglesia, ¿verdad? Porque eran muchas las situaciones que se estaban viviendo con ellos. Pero entonces Pablo empieza a poner el fundamento. Una de las cosas que nosotros estuvimos viendo, hermanos, con respecto a la Cena del Señor, es que nosotros no creemos en la transustanciación o transustanciación de los elementos. ¿Alguien me quiere recordar qué es esta palabra tan extraña, que es transubstanciación de los elementos? ¿Alguien me quiere? Hermanito Eric, ¿qué? Vamos a ver. Y ya que es mi hermano Eric, de una vez, ¿quién lo practica? Que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y la sangre y el vino en la sangre de Cristo. No hay tal conversión. El pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino o jugo. Ok, existe una doctrina que dice que cuando, bueno, voy a decir de una vez, cuando el sacerdote bendice los alimentos, que en ese mismo momento esa porción de pan se convierte en la carne de Cristo, así, literal. Y que ese fruto de la vid o vino o jugo de uvas, como querramos nosotros mencionarle, se convierte inmediatamente en sangre. Por eso es que en algunas, bueno, la mayoría de las iglesias católicas participan al pueblo solamente del pan. Algunos sacerdotes mojan la hostia en el vino y la entregan, pero nunca entregan el vino. ¿Por qué? Porque ellos dicen: todo el cuerpo de Cristo está en la hostia y todo el cuerpo de Cristo está en el fruto de la vid. Y hemos visto a partir de la palabra del Señor que no fue así. El Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, literalmente tomó el pan y lo dio y dijo: este es mi pan. O sea, en ningún momento él se arrancó un pedazo de dedo para dárselo a alguien o la oreja para dárselo a otro. No, simplemente es un elemento que es en significación o un significado. Pero también tenemos el otro término de la consubstanciación. La consubstanciación. ¿Alguien se acuerda qué era esto? A ver. Los reformistas,
Qué dicha que no hay reformistas aquí, ¿verdad? Ok, esto fue Martín Lutero ya en el año 1500 y resto, cuando se da toda la protesta. Martín Lutero dice: yo no estoy de acuerdo con la transustanciación, pero sí estoy de acuerdo con la consubstanciación. ¿Y qué era eso? Martín Lutero lo que dijo es: si bien es cierto, el pan no se convierte en carne, ojo con este pensamiento, el pan no se convierte en carne, decía Martín Lutero, y el vino no se convierte en sangre, pero cuando se ora y se bendicen los elementos de una forma mística o espiritual, está entonces allí la carne de Cristo y está entonces allí la sangre de Cristo. Esto es consubstanciación, pero tampoco esto lo vemos en la palabra de Dios. Y nada más, solamente como referencia, vamos a Mateo capítulo 26, para ver que estas dos doctrinas o estas dos enseñanzas no están basadas en la palabra de Dios. Mateo 26, versículo 26. Dice la palabra del Señor: y mientras comían, estaban celebrando la Pascua, tomó Jesús, ¿qué tomó? El pan. No tomó la uña, no tomó la oreja, tomó el pan y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. ¿Qué era este? El pan. ¿Tiene el pan? Tomad, comed, este es mi cuerpo. Era el pan, lo que estaba en representación. Versículo 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre. ¿Qué fue lo que les dio? La copa. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y ojo en el versículo 29: y os digo que desde ahora no beberé más, que no beberá más su sangre. ¿Qué dice el mismo Señor Jesucristo? ¿Que no va a beber más? De este fruto. ¿Lo ven? No se convirtió en sangre, sino que dice: no voy a volver a beber de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, mis hermanos, la transustanciación y la consubstanciación no están basadas en la palabra de el Señor. Amén. Ahora, ¿qué es la cena del Señor? ¿Qué es la cena del Señor? No es la Santa Cena, porque la cena no es santa. Recordemos que hay tres términos que nos habla la Biblia de la cena del Señor: el compartir la mesa del Señor, el pan o el fruto del Señor. Entonces, hermanos, es una orden, no es opcional, es una orden. Y ahora sí voy a pedirles que me ayuden ahí en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 2. Ahí creo que están proyectados, si alguien tiene la vista para llegar allá. Y estamos trabajando para ver si ya podemos poner el proyector, pero si no, tal vez hermanito Jonathan, si usted me acuerda, porque tengo una idea ahora después del culto, hermano, recuérdelo del proyector y ahí me voy a acordar. Ok, hermanita Sofía, por favor, Primera de Corintios 11:2, vamos a la palabra del Señor. 11:2 dice, hoy vale más que sí se puede leer: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Entonces dice Pablo: yo les voy a dar a ustedes una alabanza, pero dentro de todas estas
cosas él dice, porque ya los ha venido regañando, pero les dice, bueno, yo les alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis que son las instrucciones tal como os las entregué. Esto es muy importante, hermanos, esto es de suma importancia, porque la iglesia del Señor está basada y repite las enseñanzas de los apóstoles. Nosotros cada vez que leemos la palabra del Señor, como iglesia del Señor, estamos recordando las enseñanzas que los apóstoles han dado. Y a esta iglesia les dice, porque retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Entonces, hermanos, nosotros no podemos hacer cambios. La iglesia del Señor, yo repito eso a cada rato, pero la iglesia del Señor es una iglesia que no es legislativa. La iglesia del Señor no está para hacer leyes. Las leyes y las reglas ya Dios las estableció. Porque es su iglesia, no la iglesia nuestra. Lo estuvimos viendo en el estudio pasado, la iglesia del Señor, no cuando estuvimos viendo sobre iglesia universal. Es la iglesia del Señor, Él estableció las reglas, por lo tanto la iglesia del Señor no es legislativa. Nosotros no estamos para cambiar las leyes, los mandamientos, todo está aquí en su palabra. Por lo tanto, la iglesia del Señor es una iglesia ejecutiva. Simple y sencillamente ejecuta lo que la Biblia dice. Amén. Y esto era lo que Pablo les estaba tratando de meter en la cabeza a la iglesia de Corinto. Ahora sí, capítulo 11, versículo 23. Ahora sí vamos a este tema. El que lo tenga lo puede leer, hermanita Patricia. Ok, hermanito Marvin, le voy a pedir que por favor me ayude con Primera de Corintios 11, 18. Ahora sí, vamos a escuchar el 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ahora, lo que Pablo les está diciendo, dice, porque yo lo que yo recibí del Señor, lo que también os he enseñado. Y aquí hay toda también, no nos vamos a meter cuándo recibió eso Pablo del Señor, si Pablo no fue un discípulo en el sentido de que él no anduvo con Jesús. Bueno, hubo un tiempo de instrucción para Pablo. Y en ese tiempo de instrucción, el Señor le dice cómo se debe de celebrar la cena del Señor. Y entonces Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también que os he enseñado. Volvemos a lo mismo. Pablo como apóstol da una enseñanza y nosotros como iglesia tenemos que ejecutarla tal y como los ha enseñado a través de su palabra. Nosotros no tuvimos el privilegio de tener a Pablo como pastor o como misionero, pero en la palabra de Dios está establecido cómo fue que se dio esto. Ahora sí, Primera de Corintios 11, 18, hermano Marvin. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Entonces, cuando la iglesia se reunía, dentro de todo lo que había, aparte de las divisiones y las disensiones, que Pablo sabía quiénes eran, la iglesia se reunía también para celebrar la cena del Señor. Porque es un mandato, una ordenanza para la iglesia. Y es sumamente importante ahora sí tener claro que nosotros somos una congregación visible y local. O sea, yo puedo ir ahorita bueno, ayer, por ejemplo, ayer estaba en una iglesia que yo
fui pastor en esa iglesia, yo no soy miembro de la iglesia. ¿Me doy a entender, hermanos? Y entonces si ellos estaban decidiendo algo, lo deciden ellos. Yo, aunque me aman y somos hermanos en Cristo y todo lo demás, y yo los amo a ellos, pero no soy miembro de la iglesia. ¿Me doy a entender, hermanos? Y esto es sumamente importante para lo que vamos a ver más adelante, lo que tenía que ver con la evidencia de tomar la cena indignamente. Pero entonces les dice, ustedes se reúnen, la iglesia se congregaba. Y Primera de Corintios 11, versículos 33 y 34. ¿Quién lo quiere leer? Ok, hermanito Chemita, hermanito José María. Primera de Corintios 11, versículos 33 y 34. Buen día, bendiciones, hermanos. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, hermanos, la cena del Señor es una ordenanza para la iglesia. Es una ordenanza para la iglesia. Les dice, les di las instrucciones tal como os las entregué. ¿A quién le habla? A la iglesia. Primera de Corintios 11:2. Le dice, lo que también os he enseñado. ¿A quién se lo enseñó? A la iglesia. Primera de Corintios 11:23. También dice, os reunís como iglesia. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. Primera de Corintios 11:18. Dice, cuando os reunís para juicio. ¿A quién se lo está diciendo? A la iglesia. Primera de Corintios 11:33 y 34. Entonces la cena del Señor es un mandato para la iglesia. Y aquí voy a empezar donde la mula botó a Genaro. Porque resulta lo siguiente, que cuando alguien de la congregación está enfermo o se enferma o está debilitado, entonces en esta iglesia se tenía la costumbre de, vamos a ir con el cuerpo de diáconos, unos hermanitos, 2, 3 hermanitos, y vamos a llevarles la cena. ¿Ustedes saben que esto era una costumbre católica? O sigue siendo, perdón, yo nunca he sido católico, pero es una costumbre católica. De que vamos a llevarle la, ¿cómo es que llaman? Los santos. La comunión, vamos a llevarle la comunión. Entonces van 2 o 3 de la pastoral no sé qué y van allí. Ese otro término también, pastoral también no está en la Biblia, ¿verdad? Es un término también de las iglesias católicas, ¿verdad? La pastoral de esto, la pastoral y al final la iglesia se divide en 40 ministerios y 40 pastores, sí, o sea, es un desorden, ¿verdad? Pero entonces aquí estoy hablando solo de la cena del Señor. Mis hermanos, es para la iglesia. ¿Cómo podríamos hacer si el pastor Marvin está sumamente enfermo y entonces él dice, ay, yo quiero tomar la cena, mi amor, hágame un favor, llame a los hermanos de la primera iglesia bautista de Cartago y que vengan a traerme la cena? ¿Cómo se podría hacer? Sí, sí se puede hacer, claro, sí se puede hacer. Entonces hay un anuncio y se le dice a la iglesia, el próximo viernes a las 6 de la tarde estamos todos convocados a la casa del hermano Marvin porque vamos a participar de la cena del Señor. Así de simple, hermanos. Pero eso de que estar llevando la cena, no, yo puedo ir, podemos orar, podemos de un montón de cosas, estudiar la Biblia, cantar alabanzas, pero la cena no se lleva particularmente a alguien, no es un modelo bíblico. Perdónenme, hermanos. Hermano, pero usted le llevó la cena a todos los viejitos de la iglesia. Sí, para respetar a la iglesia y para respetar a esas personas. Pero ya a partir de ahí, así que todos los que ya nos estamos haciendo viejitos, ya estamos anunciados de cómo es el asunto, ¿verdad?
Amén. Porque es un mandato para la iglesia. No es un asunto, hermanos, de que hay 2 o 3 ahí y les soy completamente sinceros, hermanos. Sí es bonito el compartir, claro, pero ¿por qué no podemos compartir alabanzas, una enseñanza, un tiempo bonito? Después, si me quieren dar un cafecito, pues gloria a Dios también, pero el punto es ese, hermanos. No estoy diciendo que es malo el compartir, no, por supuesto que no. El visitar es una práctica cristiana también. El ir a orar por los enfermos es una práctica cristiana también. El llevar medicinita, claro, porque recuerdan cuando le dice que oremos, pero también que llevemos aceite y lo unjas, no era para algo místico, no, era porque esa era la forma de sanar, de llevar alivio. Como cuando Pablo le dice a Timoteo, mejor no tome agua porque es muy contaminada, vino preferible para su estómago. Entonces, si alguien está con gripe, sí, vamos a ir a orar y vamos a estar con esa persona y vamos a cantar unas alabanzas y le vamos a llevar ahí unos antigripales también de una vez, para que esté mejor. Esa es la idea, hermanos. Esa es la idea. Pero entonces, hermanos, es un mandato para la iglesia. Hay una distinción entre la casa y la iglesia. ¿Por qué? Porque les dice en el versículo 33, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Versículo 34, si alguno tuviere hambre, coma en ¿dónde? Coma en su casa. O sea, ellos no estaban en una casa, o no estaban en sus casas, vamos a decirlo así. No sé si estaba en un potrero, no sé si ya estaba el concepto como de un palenque, no sé si ya estaba el concepto como de una plaza, no lo sé. Yo lo único que sé es que se convocaban a un lugar específico y llegaban todos allí, se reunían como iglesia y allí tomaban la cena del Señor. Probablemente entre otras cosas. Porque dice que habían disensiones y pleitos, ¿recuerdan, verdad? Y la cena del Señor probablemente entre cristianos no genera pleitos, pero lo demás, que si aquí, que si allá, que si esto, que si lo otro. ¿Alguna duda? ¿Para quién es la cena del Señor? Para la iglesia. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de la cena del Señor? Primera de Corintios 11, versículos 24 y 25, el que lo tenga lo puede leer. Vamos a ver quién desea leerlo. Vamos a ver, nada más me levanta la mano. Mi hermanita Zeneida. Gracias. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 24 y 25. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Ok, entonces el Señor Jesucristo le dijo, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿A quién se refiere? ¿En memoria de quién? De Cristo. Ahora, pensemos un momento. ¿Qué ha hecho Cristo Jesús por cada uno de nosotros? Dio su vida por nosotros. ¿Habrá algo más grande que esto? No hay, ¿verdad? Claro, Él lo hizo porque le convenía que yo fuera salvo. Lo hizo por puro amor. Entonces, cuando nosotros estamos recordando, haced esto en memoria de mí, el propósito es que recordemos
el amor que demostró por nosotros en la cruz del Calvario. Sí, mi hermanita, ya le llega el micrófono para que no quede un vacío ahí en la transmisión. Gracias, hermana. Y esa era la misión, el propósito que el Padre le había dado al Hijo, que viniera aquí a la tierra. Amén. Y si Él no hubiera obedecido y si no hubiera crucificado, ¿verdad? Entonces ninguno de nosotros hubiéramos sido salvos. Así es, definitivamente. Entonces, mis hermanos, no hay mayor amor que este para nosotros. Hermanito Alexis, vamos a ver, por aquí ya viene el micrófono. Gracias, hermano Jonathan. Hermanito Alexis. Bendiciones, hermanos. Una pregunta, hermano, hace rato la tengo en la cabeza. ¿Puede alguien que no sea ministro suministrar la Santa Cena? Porque hago la pregunta porque en la pandemia se dio mucho esto. De que puede, de que sea lo correcto, no. O sea, porque yo no puedo decir, es que usted no puede, no, sí puede. Lee la Biblia y lo hace, ¿verdad? O sea, de que puede. Que es mejor que sea el ministro, eso sí. Pero también tenemos que entender en este sentido que en la pandemia pasaron muchas cosas que yo creo que ningún pastor lo podríamos haber dimensionado hasta haber pasado ya la pandemia. Desde congregarse, cómo congregarnos sin venir, qué interesante, ¿verdad? Cómo seguir siendo iglesia sin vernos, ¿verdad? Pero sí, también inclusive, bueno, nosotros como iglesia no tuvimos la cena del Señor mientras estuvimos en las casas, ¿verdad? Sí sé de otras iglesias que mandaron los elementos a los miembros de la congregación y un día específico tomaron la cena todos juntos. Bueno, yo no soy quien para decir si estuvo bien o estuvo mal, pero como le digo, hermanos, en el tiempo de pandemia fue algo bastante complicado. Sí vemos un orden en el sentido de que Pablo cuando dejaba una iglesia dejaba un siervo también. No solamente ahí dejaba la iglesia, van a ver ustedes qué hacen ahí. No, él siempre dejó, por ejemplo, lo podemos ver en las cartas, hermano Eric, en las cartas pastorales a Tito, a Timoteo, siempre encomendó a. Y en las iglesias, las 7 iglesias en Apocalipsis, vemos que también había un orden, había un mensajero, para no usar la palabra ángel, había un mensajero de Cristo en la iglesia. Entonces, desde mi punto de vista, por ahí andamos. Manito Eric. Sí, de hecho, en esta iglesia, cuando estuvimos sin pastor y estaba el cuerpo pastoral, fue el cuerpo pastoral el que impartió la cena en 2 ocasiones, si no me equivoco. Ok, ahí está, exactamente. Pero como le digo, de poder cualquiera puede, de deber no cualquiera debe. Sí. Ok. Entonces, mis hermanos, Juan capítulo 5, versículo 13, nadie tiene mayor amor que este. ¿Cuál? Que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie, hermanos, ninguna persona, ningún acto de sacrificio que alguien pueda hacer por mí va a ser mayor al sacrificio que Cristo Jesús ya hizo por mí, que Él entregó su vida. Ahora, este mismo tipo de amor, debemos demostrarlo los unos a los otros. Debería de ser una evidencia entre nosotros. Dice Juan capítulo 5, 15, versículos 12 y 13. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por los hermanos. Mis hermanos, y esto para mí es todo un reto. Saber amar como Cristo amó. Porque es muy sencillo y ustedes lo saben y yo lo sé, es sumamente fácil
Amar a los que hacen bien. Amar a los que me caen bien. Amar a los que me dan su amor, su cariño, su respeto. Es muy sencillo. Pero ¿qué pasa en amar a aquel que os vitupera? Aquel que habla mal de ti. Qué difícil. Y ahora, en el servicio del Señor tampoco las cosas son muy distintas. Porque a veces hay que hacer cosas que tal vez, no sé, se planificaron o no se planificaron, y entonces esto afectó a uno, afectó al otro, y eso trae roces, y entonces es más fácil, hermano, lo más sencillo es amar. ¿Cierto? Es lo más fácil, amar. Pero ¿cómo nos cuesta? Ahora, dice el Señor, dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ya le doy la palabra a mi hermanita. Y todas, haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí, recordándome a mí, recordando lo que yo he hecho por usted y por cada uno de nosotros. Hermana Sofía. Gracias. Una pequeña consulta. Cuando se refiere, digamos, amar como Cristo amó, de ahí, digamos, es innegable que, digamos, a los seres queridos, obviamente que se les tiene un cariño, o a los amigos, o gente que uno quiere mucho, aprecia mucho, los va a querer más. Eso es inevitable. Pero, digamos, a las personas que, por ejemplo, por A, por B, ya sea que yo no les caiga bien, o ellos no me caigan bien a mí, digamos, amar es como literalmente, yo siento que no es literalmente como amarlos como tal, bueno, es que no sé cómo explicarme, sino digamos como respetarlos, porque digamos, ¿qué pasa si una persona, por ejemplo, me maltrata tanto que ya lo más sano para mi salud espiritual y mental es como alejarme de esa persona? No es que la odie, pero creo que lo más sano sería como alejarme de esa persona. Okay. No sé, es que yo siento que, digamos, como amar a esas personas está bien, es perdonarlas y todo, pero tampoco quiere decir que vaya a tratar con ellas como si fueran los mejores amigos del mundo. Ok, voy a dejar que sea la Biblia la que responda. Y lo acabamos de leer. El Señor Jesucristo dice, el Señor Jesucristo, no yo, lo dice el Señor Jesucristo, dice, este es mi mandamiento. ¿Qué es un mandamiento? Algo que hay que hacer. Una orden, eso es un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que os améis unos a otros, entre ustedes, pero ojo el parámetro, porque a veces nos quedamos ahí sin estudiar el parámetro. ¿Cuál es el parámetro? ¿Cómo yo os he amado? Ahora, pregunto, ¿mi forma de ser será que le cae muy bien a Dios? ¿Ah? ¿Será que yo le ofendo? ¿Será que yo soy un desobediente? ¿Será que yo soy un rebelde con Dios? Pero Él me amó y se entregó por mí. Ahora, ¿qué es lo que le quiero decir, mi hermanita? Amar es de una forma incuestionable. Pero esto no quiere decir que si hay alguien que nos dañe, tengamos que estar allí para que nos siga dañando. Esas son otras cosas, esto es otra situación. Pero si esa persona tiene una necesidad, yo tengo que tener la sensibilidad de hincarme y orar por esa persona como que si yo estuviera pasando por lo que esa persona está pasando. Amar a ese nivel, que si necesita algo de mí, yo estoy ahí para esa persona. Que si necesita de un consejo, yo estoy ahí para esa persona. Yo no voy a estar con reclamos, voy a estar allí para esa persona.
pero el parámetro no es ni como yo amo a mi esposa o como mi esposa me ame a mí, el parámetro es como Dios me amó. Ese es el parámetro a medir cómo estoy amando. Hermanito Eric. Ya respondiste, hermano. No, pero tranquilo, sí. No, exactamente lo que dijiste, exactamente lo que iba a decir. Ok. Debemos amarnos unos a otros como nos amó Jesús, y Él nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Hermanito Ervin, hermanito Marvin levantó su mano. Ya casi hoy, hermanito Ervin, hermanito Marvin. Mi hermano, entonces es aplicable, digamos, porque escuchando a Sofía digo yo, ¿cómo cuesta amar a alguien que te hace daño? Pero entonces, digo yo, no, Dios nos está forzando a estar cerca de esa persona, porque ahí sería aplicable donde dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Así es. Cierto, ¿verdad? Okay. Sí, hermanito Marvin. Que Dios me le bendiga a todos, hermanos. Amén. La bendición que uno tiene y encuentra el mismo Señor Jesucristo en el libro de Mateo, encontramos, dice, amad a los que aborrecéis, incluso amad a vuestros enemigos. Entonces no hay ninguna sección, es general, y allá el concepto está en nosotros si lo hacemos o no lo hacemos. Así y es la bendición del Señor así. Sí. Les cuento algo que pasó, me pasó, creo que fue el jueves o el viernes. Hay una familia o un familiar de mi esposa que no está en buena relación ahorita con mi esposa, y por ende no está en buena relación conmigo, ¿verdad? Y entonces, creo, bueno, esa noche que fui un momentito, fui a dejar unas cosas donde mi suegra, que eran para la hija de esta persona, de este familiar muy cercano de mi esposa. Yo me bajé del carro, dije buenas noches, ¿cómo está fulanito? ¿Cómo está sutanita? Aquí traigo estas cositas. Me monté en el carro, y entonces esta persona nada más me hizo como y la esposa, que si hubiera tenido rayos láser en los ojos me hubiera fulminado. Entonces yo me monté al carro, y entonces Melissa, mi hija, se enojó conmigo. ¿Por qué les habla? ¿Por qué? ¿Qué se pone? Y entonces yo le dije, es que nadie me va a cambiar a mí mi forma de ser. Porque Dios, o sea, yo no sirvo para ser rencoroso. Verán qué extraño. O sea, a mí me hacen, y no es para que me hagan, ¿verdad? Pero me hacen, pero a mí me cuesta guardar rencor, ese recelo, no, me cuesta mucho. Pero hermanos, a ese nivel estamos hablando, que aunque está la situación tensa como familia, aún así pensamos en su hija, y aún así estamos para colaborar con su hija. Yo sé que esto no es fácil, yo sé que es más fácil lo otro. Me odia, lo odio. No me saluda, yo no lo saludo. Me pega un golpe, le meto 3. Bueno, que sería al revés, yo creo, me pega 5 él, y yo todavía estoy viendo a ver por dónde va. me doy a entender, hermanos. O sea, es simple. Amen de la forma que yo les amé. Punto. No aplican restricciones, ni tampoco hay un rotulito que diga nos reservamos el derecho de admisión. ¿Es así o no es así? Y entonces, hermanos, tenemos que tener un corazón perdonador para esto. Debemos amarnos entonces unos a otros. Tal vez nunca necesitaremos dar nuestra vida por otros, pero existen otras formas de practicar el amor sacrificial: escuchando, ayudando, alentando, orando y dando.
a aquel o aquellos que hablan mal de mí, o aquellos que no me respetan, o aquellos que me han dañado incluso. Sí, mi hermanita, vamos a escuchar a nuestra hermanita Zeneida. Hermanos, yo tuve una experiencia respecto a eso cuando yo vivía en Pérez Celedón. Hace 3 años que yo llegué aquí a Cartago. Cuando yo vivía en Pérez Celedón, yo tenía una vecina que me odiaba, me detestaba, y yo no le había hecho nada. Y entonces hicimos una casa ya afuera de donde ella estaba, ¿verdad? En ese perímetro, y esa señora decía que había hecho la casa en media calle, que ahora yo jugaba de viva y mandaba a los nietos a rayar el carro. Bueno, era tremendo, ¿verdad? Y un día pasó la señora por ahí y le digo yo, señora, venga acá. Y ya se acercó de mí y le digo, vea, le digo, si alguna vez yo le he ofendido a usted, discúlpeme, perdóneme. Así le dije. Y le digo, y lo que usted necesite, cualquier cosa, yo con mucho gusto, aquí estoy. Nada más le dije eso. Bueno, ya se fue la señora. Y entonces ya en el momento que yo le pedí perdón, yo sentí que se salió algo de mi corazón así. Entonces ese era un resentimiento que había ahí. Sí, así es. Por eso digo yo que es una forma de amar, ¿verdad? Amén. Sí, Ahora, Antonio. nosotros podemos pensar en alguien, tal vez en esta mañana podemos pensar en alguien que debería yo de amar de esa forma. No sé, tal vez un compañero de trabajo, tal vez un familiar, tal vez un amigo, tal vez un vecino. Porque somos seres humanos y estamos en una sociedad en la cual no somos, bueno, ya yo me quedo corto cuando decir que no somos un billete de 100, ahora es, ¿verdad? No somos un billete de 20,000, ¿verdad? Para caerle bien a todo el mundo. De 50,000 todavía, imagínense. Nunca los he visto, ahí cuando vean uno le toman una foto para conocerlo. ¿Entienden, hermanos? O sea, somos una sociedad, vivimos en una sociedad, muy probablemente tengamos que aplicar este amor hacia alguien de esta manera. Dele todo el amor que pueda y luego trate de dar un poco más de amor a una persona así. Pero entonces no solamente recordar ese amor, para eso la cena del Señor, para hacer eso en memoria de Él, recordar eso que Él hizo para mí, sino también anunciar su regreso. En la cena del Señor estamos anunciando que Él va a venir. ¿Por qué? Porque en el versículo 26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, pero ahí no termina el versículo, hasta que Él venga. Entonces la cena del Señor también es para anunciar, amén, el dar el anuncio del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Yo no me imagino cómo será ese día cuando dice en Mateo 26, cuando dice el Señor, porque yo no voy a probar más del fruto de la vid hasta que estemos allá. Qué lindo. Yo me imagino una mesa enorme y me imagino al Señor diciendo, tomad, comed, estás viviendo el resultado. Yo hice en la cruz del cosa más hermosa va a ser eso. Entonces estamos anunciando que Él regresará por cada uno de nosotros. Este tema es importante para el Hijo de Dios y no podemos dejar de pensar que Cristo pronto va a regresar por los suyos. Yo sé que venimos escuchando esto, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo. Yo lo sé. Cuando en aquellas piedras enormes en los pueblos ponían Cristo viene, ¿recuerdan? Y pastores, escuché muchas campañas evangelísticas hablando de que Cristo viene, yo desde pequeño. Ahora el pastor de esta iglesia en la que estaba yo ayer decía que me conocí, que él recuerda que me conoció a mí en un campamento en el año 84. Señor, me pongo a hacerle número, oiga, si estoy viejo, yo en serio. Si estoy viejo, yo imagínese.
y venimos escuchando, pero ¿saben qué? De que regresa, regresa. De que regresa, regresa. Y puede ser que estemos viviendo ya las últimas, o puede que pasen 200 años, no sé y no me interesa, pero yo sé que Él viene, amén. Eso lo tengo totalmente claro, de que Él regresará. Y entonces en la cena del Señor estamos anunciando su regreso, de demostrar también obediencia a sus mandatos. Cada vez que participamos de la cena del Señor, estamos demostrando obediencia. Versículo 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced. No nos está sugiriendo, no nos está diciendo, si usted puede, si usted quiere, si usted no se peleó con su esposa, no nos está diciendo hágalo. Y si se peleó con su esposa o con su esposo, pídale perdón a Dios, dele un beso a su esposa, dígale: mi amor, te amo, perdóname, y tome la cena del Señor. Amén. Ay, hermano, pero es que estoy teniendo una lucha. Ay, hermanos, ¿cómo me cuesta entender que un hijo de Dios me diga a mí que está viviendo una lucha y no sepa cómo vencer esa lucha? Hay un adagio chino que a mí me encanta: si no quieres que se sepa, no lo hagas. Punto. Es que le estoy fallando al Señor, ya no le falle. Punto. Ay, es que hermano, es que a mí me cuesta tanto cuando yo agarro el teléfono. Cómprese uno de esos que no tiene ni conexión a internet y úselo solo para llamadas. Si eso es lo que te está llevando al pecado, hágalo. ¿Por qué no tomamos acciones? Ah, pero si nos dicen, vea, hay un mejor trabajo en tal lado, no es cierto que llamamos y nos vamos y nos presentamos y ofrecemos porque me conviene, porque es mejor. ¿Y por qué no tener la misma disposición de decir, ya no peco más en esto? Punto. Comportaos varonilmente. ¿Me quedé solo? No, ¿verdad? ¿Me doy a entender, hermanos? Ay, hermanos, que por eso yo no tomo la cena del Señor, porque tengo una lucha. Cambie esa lucha. Dele el control de su vida completo al Señor. Punto. Un día de estos escuchaba una predicación y me encantó lo que el pastor decía. Cuando nosotros estamos cometiendo pecado, le estamos diciendo al Señor: yo me amo más de lo que te amo a ti. Y como yo me amo más de lo que te amo a ti, me estoy satisfaciendo yo. Así de simple. Cada vez que pecamos le estamos diciendo al Señor: yo me amo más de lo que te amo a ti. Pero cuando nosotros decimos: Señor, yo te amo más de lo que me amo a mí mismo, yo me voy a negar a mí mismo esas cosas que pueden traerme placer, pero que te ofenden a ti. Amén. ¿Qué pasaría? Vamos a poner un caso hipotético, que alguien diga: es que a mí me gusta estar tomando licor. Vamos a decir un término así. A mí me gusta estar tomando licor, entonces como a mí me gusta el licor, yo me tomo mis traguitos y no sé qué. ¿Qué pasaría si cuando usted tiene la botella ahí de lo que sea, no sé, bueno, ahí whisky, ahí dijeron whisky, ok. Tiene la botella de whisky, se va a servir un vaso de whisky y alguien le pone una pistola en la cabeza y le dice: si te tomas esto, te mato. ¿Te lo tomarías? No. Y digamos que a la semana siguiente otra vez ese deseo, ¿verdad? Y te vas a servir y aparece otra vez ese hombre y te pone una pistola en la cabeza y te dice: si te tomas esto, te mato. ¿Te lo tomarías?
¿Ustedes saben por qué uno no lo haría? Porque uno se ama mucho. Y entonces uno dice, no hombre, perder yo la vida por eso, olvídese. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuánto amas al Señor? Porque el Señor, sin ponerte una pistola en la cabeza, te está diciendo, no lo hagas. Pero nos amamos más nosotros de lo que amamos a Cristo. Entonces dice, haced esto, hágalo. Si tienes que arreglar en tu vida algo, arréglalo. Si necesitas modificar algo, modifícalo, pero no lo dejes de hacer. El próximo domingo vamos a celebrar la cena del Señor, hermanos, y yo no me ando fijando quién viene, quién no viene, y si usted va a ir a un paseo, que Dios me lo acompañe. Pero cuántas personas a veces no vienen al primer domingo de cada mes porque se celebra la cena y yo no estoy preparado para tomar la cena. No se trata de eso. Prepárate, pídele perdón al Señor. Busca qué cosas tienen que modificar en tu vida y ven y dale gracias a Dios por su amor, por su gracia, por su misericordia. Anunciemos juntos que Él regresará y obedezcamos juntos como iglesia el celebrar la cena del Señor. Amén. Eso es lo que debemos de hacer. Entonces, para esto es la cena del Señor. La cena del Señor, mis hermanos, entonces tiene como propósito anunciar la muerte del Señor, tiene como propósito demostrar el amor de Él, tiene como propósito anunciar su regreso y tiene como propósito que cada uno de nosotros obedezcamos. No es una invitación particular, sino un mandato para la iglesia. Hágalo. Punto. Y si yo no estoy preparado, que Dios me ayude a prepararme, pero no se trata de... Amén. Hermano Marvin, si alguien me ayuda con el micrófono, hermano Marvin, por favor. Más que todo es una pregunta, hermano. En este lugar yo conocí una pareja que vivía en unión libre y eran muy amables de participar de la Santa Cena o la cena, como se diga. Entonces yo nunca estuve de acuerdo en eso, porque en esa época yo era uno de los servidores de la iglesia, pero el pastor en ese momento que era, más bien me regañó todo, que yo estaba en oposición de lo que el Señor nos decía. Yo siempre le di a pie juntos, yo le dije que no estaba de acuerdo. Entonces, ¿cómo podríamos definir eso? Está tocando un punto muy fuerte, hermano, porque usted está hablando en estos momentos de un pecado visible. Hay pecados que son privados y hay pecados que son públicos. Estamos hablando de un pecado público, ¿ok? Pero yo quiero, para seguir respondiendo, quiero hacerles una pregunta. Bueno, no tengo aquí ahorita ningún chiquito. Está Ruth, está mi hija Ruth por ahí. Y viene mi hija Ruth y se pone a brincar entre las bancas y a brincar entre las sillas. Es un mal comportamiento, ¿cierto o no? Lo es. Y agarra el jugo y empieza a echarle jugo a todo el mundo. ¿Es un mal comportamiento, sí o no? Ahora, ¿quién es el que tiene que llamarle la atención? ¿Todos ustedes o el papá y la mamá? ¿Quién tiene que llamarle la atención a una persona que está haciendo las cosas mal delante del Señor? ¿Nosotros, que somos hermanos, o Dios, que es su papá? Primero, ya le doy la palabra a mi hermano Daniel. Número 1. Número 2, hermanos, en la cena del Señor es prácticamente el único evento donde Dios dice: yo me voy a encargar de la disciplina de todos aquellos que tomen la cena del Señor de una manera incorrecta. Cuando yo estoy en la mesa, yo hago una invitación, pero yo no soy juez de quién se pare y quién no se pare. Yo no soy juez de la vida de todos ustedes, no, perdón. Ustedes le darán cuenta a Dios. Mi responsabilidad como siervo del Señor es
decir las cosas como tienen que ser, cuáles son las cosas que vamos a hacer y hago la invitación porque no es mi cena, es la cena de Él. Entonces, hermanos, nosotros no estamos aquí para andar como los árbitros sacando tarjetas amarillas y rojas y decir quién sí y quién no. Hermanito Daniel. Buenos días, hermanos. Buen día. ¿Es requisito o no es requisito ser bautizado para tomar la cena del Señor? Muy bien. El requisito no es para tomar la cena del Señor, pero sí es requisito para ser miembro de la iglesia. Para ser miembro de la iglesia es necesario haber pasado por las aguas bautismales, y en la lección precisamente de la semana pasada estuvimos hablando de los 4 requisitos para ser un candidato adecuado o para ser una persona adecuada. Entonces se da por rebote que si es miembro de la iglesia ya ha bajado a las aguas bautismales, ¿verdad? Es lo que debería de ser. Volvemos exactamente a lo mismo. Tal vez ustedes, por ejemplo, cuando yo vine aquí como pastor, ustedes no me preguntaron a mí, tráigame el certificado de bautismo, a ver dónde fue usted. No, ustedes confían en que realmente yo fui bautizado en la primera iglesia bautista de Ipis a la edad de 9 años. Que yo entendí. Entonces, desde ese punto de vista, pero todo aquel que venga como aceptando a Cristo Jesús en estos tiempos, pues para ser miembro de la iglesia debe de bajar a las aguas bautismales. Pero no es que sea un requisito para tomar la cena, pero es de rebote, porque es para la iglesia. Y para ser miembro de la iglesia, pues sí, es requisito el bautismo. ¿Alguien me levantó la mano, hermanito Jorge, por acá? Buenos días, hermanos, bendiciones. Amén. Pastor, tal como en mi caso, yo lo veo así, usted sabe la situación mía de antes. Entonces venía la cena del Señor y donde venía la cena del Señor yo me iba. Ya. Después cambié de actitud, digo yo, es como una falta hacia el Señor, así lo vi, mi conciencia y todo eso. Entonces ya me quedaba. No me ponía de pie porque no iba a participar, pero sí respetaba el momento de la congregación, de la iglesia, y me quedaba aquí y así, y me sentía mal porque no podía participar. Y ya, ¿qué me quedaba? ¿Qué me aconsejaron los hermanos? Si usted cambie esa situación, y yo decidí seguir a Cristo, ya. Y yo les puse a la otra parte la situación, o quiere o no quiere, pero yo con Cristo me quedo, ya. Y todo se dio bien. Amén. Y ahora participo con gozo de la cena del Señor. Ese es un testimonio público precisamente de mi hermanito Jorge, y eso es lo que esperamos que todos, lo que esté torcido, lo enderezcamos. Amén. Para poder participar en la cena del Señor. Se acabó el tiempo, que Dios me lo siga bendiciendo, mis hermanos. La próxima semana continuamos con esta clase. Gracias a nuestro hermano